Cada punto está dividido en 4 categorías: teología, conspiración, escándalos / controversia y milagros / aparición. Tengan en cuenta los colores en cada punto para saber si se trata de un hecho o de una conspiración. El canon bíblico de la Iglesia Católica reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura. Incluye 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 escritos del Nuevo Testamento. Estos libros son aceptados por la Iglesia como texto sagrado de inspiración divina. Tanto la Iglesia Católica como los cristianos ortodoxos reconocen los 73 libros del canon bíblico. El Opus Dei es una institución católica que tiene como objetivo promover el desarrollo espiritual de sus miembros, para que puedan vivir y difundir sus creencias cristianas en el mundo moderno. Se fundó en España en 1928 por el sacerdote José María Escrivá de Balaguer y actualmente está presente en más de 90 países. Ha sido objeto de controversia, especialmente por su énfasis en la disciplina y el rigor espiritual, que algunos consideran poco apropiado para la vida en el mundo moderno. Los jesuitas son una orden religiosa y su objetivo principal incluye el servicio al pueblo cristiano, la propagación de la fe en las misiones y la defensa y promoción de la fe. La teoría dice que ellos controlan todo dentro del catolicismo, lo cual, de ser cierto, sería una de las revelaciones que cambiarían mucho de lo que conocemos de la historia. La teoría de la conspiración de la gran apostasía sugiere que hubo una pérdida generalizada de fe o corrupción en la iglesia cristiana primitiva, lo que llevó a una desviación de las enseñanzas originales de Jesús. Esta teoría no es ampliamente aceptada por los principales historiadores y teólogos, quienes ven el desarrollo del cristianismo como un proceso complejo y diverso moldeado por una variedad de factores culturales, políticos y teológicos. Los Caballeros Templarios fueron una orden militar cristiana de la Baja Edad Media, fundada por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payns después de la Primera Cruzada en el año 1118 o 1119. El objetivo original de la orden era proteger a los cristianos que realizaban peregrinaciones a Jerusalén. La teoría como tal habla de la aún existencia de esta orden, aunque no pude encontrar mucho al respecto. Lo más relevante que encontré, aparte de los memes, es aquel grupo criminal autodenominado como Caballeros Templarios en México, pero dudo mucho que se haga referencia a este grupo. Así que la respuesta es no, los Caballeros Templarios ya no existen. Los milagros eucarísticos son eventos considerados como sobrenaturales en los que se afirma que la hostia y el vino se convierten en carne y sangre de Jesús durante la celebración de la Eucaristía en la religión católica. Estos milagros se han afirmado haber ocurrido en distintos momentos y países de la historia y son considerados como un testimonio del poder de Dios y de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Un ejemplo notable de milagro eucarístico sería el milagro del anciano en Italia en el 750 después de Cristo. Las apariciones de María son fenómenos que se han reportado a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Según información recopilada, hay cerca de 2.500 testimonios sobre estos fenómenos, sin embargo, solo se han certificado 36 de ellos. La Iglesia es cautelosa al validar estos fenómenos y lo hace mediante pruebas concretas para evitar críticas de escépticos y aquellos que no tienen fe. El papado de Aviñón fue un período de la historia que se extendió desde 1309 hasta 1377, durante el cual 7 papas residieron en Aviñón, Francia. Durante este período, los papas vivieron y operaron desde Aviñón en lugar de su hogar tradicional en Roma. Esto sucedió debido al conflicto abierto entre el Papa Bonifacio VIII y el rey Felipe IV de Francia. El Gran Cisma es el término utilizado para describir la división que ocurrió en el siglo XI después de Cristo en la Iglesia. Esta separación dio lugar a la creación de la Iglesia Católica Romana, Iglesia Occidental, y la Iglesia Greco-Católica u Ortodoxa Griega, Iglesia Oriental. La escisión se produjo en el año 1054 y separó a las iglesias de Occidente y Oriente. En la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, él describe su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Aunque estos viajes realmente son ficticios, la descripción que se hace de las locaciones ha llevado a creer que Dante realmente se visitó esos lugares y que la obra es una narración real de lo que vivió.
La Iglesia Católica ha tenido posiciones con relación a la controversia sobre la vacuna COVID-19. Esto porque la Iglesia ha llamado a elegir algunas vacunas por encima de otras en base a su posición en contra del aborto. Por otro lado, la discusión sobre el uso de las vacunas contra COVID-19 es parte de un debate intenso en la opinión pública y algunos ambientes católicos han sido afectados por noticias falsas y teorías de conspiración al respecto. Ya saben, esas noticias que dicen que las mascarillas traen un chip o que las vacunas son para controlarnos. Esto, si bien fue cierto, actualmente ya no. En la mayoría de los casos, las prohibiciones a los laicos piadosos de poseer o usar Biblias estaban relacionadas con las ediciones vernáculas de la Biblia. El término prisionero en el Vaticano se refiere al Papa Pío IX, quien estuvo efectivamente cautivo en el Palacio del Vaticano por el gobierno italiano de 1870 a 1929. El ejército italiano se había apoderado de Roma y los estados pontificios, y el Papa Pío IX no pudo abandonar el Vaticano debido a la negativa del gobierno italiano a garantizar su seguridad. La situación se resolvió con el Tratado de Letrán de 1929, que estableció el Estado de la Ciudad del Vaticano como una entidad soberana e independiente. La Santa Muerte es una figura religiosa popular en México y otros países de América Latina, venerada como guía espiritual y protectora por sus devotos. Se la asocia con la muerte, pero también con la curación, la protección y otros aspectos de la vida. Algunos consideran que el culto a la Santa Muerte es controvertido y, a menudo, se asocia con actividades delictivas, pero para muchos de sus seguidores, ella es una fuente de consuelo y apoyo en tiempos difíciles. El catolicismo popular se refiere a las prácticas y creencias religiosas populares de la Iglesia Católica que se han combinado con las tradiciones y costumbres culturales locales. A menudo se caracteriza por una mezcla de rituales y creencias católicas tradicionales con creencias y prácticas indígenas o precristianas. Esto puede incluir el uso de símbolos, rituales y tradiciones locales, así como la incorporación de elementos de otras prácticas espirituales o religiosas. El catolicismo popular es común en América Latina, el Caribe y algunas partes de Europa. El Vaticano tiene una vasta colección de artefactos bíblicos, incluidos manuscritos, libros, esculturas y otras obras de arte, muchas de las cuales se encuentran en los museos del Vaticano. Algunos de los artefactos bíblicos más notables de la colección del Vaticano incluyen la Capilla Sixtina, las salas de Rafael y la Biblioteca del Vaticano, que contiene una de las colecciones de manuscritos y libros impresos más grandes del mundo. El filioque es un término latino que significa, y del Hijo. Este punto se refiere a una disputa teológica en la historia del cristianismo, específicamente en las iglesias ortodoxa oriental y católica occidental, sobre la procesión del Espíritu Santo. La disputa se centró en la inclusión de la frase y del Hijo en el credo de Nicea por la Iglesia occidental, que fue visto como una modificación del texto original por la Iglesia oriental. La controversia de filioque jugó un papel importante en el Gran Cisma de 1054, que dividió a las iglesias occidental y oriental en iglesias católica romana y ortodoxa, respectivamente. Algunas tradiciones cristianas interpretan la Eucaristía como la carne y la sangre reales de Jesucristo. Por lo tanto, a primera vista, la comunión implicaría una forma de canibalismo, y si lo pensamos detenidamente es bastante bizarro. Ligado al punto anterior, la transubstanciación es una doctrina de la Iglesia Católica Romana que establece que el pan y el vino utilizados en la Eucaristía se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, conservando la apariencia de pan y vino. Es un principio central de la fe católica y se basa en las palabras de Jesús en la Última Cena. El milagro del sol fue un evento ocurrido el 13 de octubre de 1917 en Fátima, Portugal, en el que testigos afirmaron haber visto al sol bailar y zigzaguear en el cielo, antes de parecer caer hacia la tierra. Muchos católicos romanos consideran que el evento es un milagro y está asociado con las apariciones marianas reportadas por 3 pastores en Fátima. El saqueo de Constantinopla se refiere a la captura y saqueo de la ciudad de Constantinopla por parte de la Cuarta Cruzada en 1204. Los cruzados, que originalmente tenían la intención de conquistar la Jerusalén controlada por los musulmanes, atacaron la capital del Imperio Bizantino y causaron una destrucción generalizada. El evento marcó el final del Imperio Bizantino y el comienzo del Imperio Latino. El complot de la pólvora fue un intento fallido de asesinato del rey Jaime I de Inglaterra y VI de Escocia por parte de un grupo de católicos ingleses provinciales en 1605.
Los conspiradores, encabezados por Robert Catesby, planearon volar la Cámara de los Lores durante la apertura estatal del Parlamento. Pero el plan fue descubierto y los conspiradores fueron arrestados y ejecutados. El evento se recuerda en el Reino Unido como la Noche de Guy Fawkes y se celebra anualmente el 5 de noviembre.